Buenos días, tardes, noches. Soy Valeria y una vez más estoy con Luis, Ricardo e Iván hablando sobre cosas que no dominamos pero nos interesan. El tema de hoy, los estigmas hacia las personas con trastornos mentales y psicológicos. Y bueno, antes de empezar, quisiera dar un agradecimiento especial a Omar, que a veces escucha nuestros podcasts, mi mejor amigo de los planes y programas, porque me dio una lista de muchos temas que podía utilizar. Y de toda esa lista, este tema me pareció perfecto, pues creo que es bastante urgente que se hable de él. O sea, y no lo digo nada más yo a mi parecer. Me encontré un artículo del 2020, que a lo mejor les dejo ahí abajo en la descripción, que dice que México es el segundo país del mundo con mayor nivel de estigma en cuanto a enfermedades mentales. Y según Dunia Pintado, las enfermedades mentales afectan a una tercera parte de la población mexicana. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud, 28.6% de los mexicanos dijeron haber sufrido un trastorno mental alguna vez en su vida. Entonces, no sé qué opinen de eso ustedes, muchachos. ¿No se les hace medio irónico que seamos el segundo país con estigma y que una tercera parte de la población diga que ha sufrido algo así? A ver, no creo que sea tan irónico, porque si nos ponemos a pensar desde una perspectiva un poco subjetiva en cuestión de todos estos paradigmas que la gente suele tener en cuestión a no nomás en este tema, sino en muchos temas, diversidad de temas en la que, por ejemplo, ahorita con el coronavirus, ¿no? Que la gente dice, no, es que eso no existe, y va por la calle sin preocuparse, sin cubrebocas o sin guardar la sana distancia, X cosas, ¿no? Pues son cosas que para mí, lamentablemente, cuestión de, primero que nada, de no leer y no saber informarse correctamente o no tener la fuente de donde debería de ser, porque muchas veces es como de que me dice, ay, pues es que el vecino me dijo, mi amiga Cuquita me dijo. Realmente tu amiga Cuquita a lo mejor lo sacó de un post de Facebook o de una noticia amarillista. Entonces realmente la gente se nutre, en México, hablando de México, la gente se suele nutrir mucho de noticias o de definiciones que no son los correctos, que vienen de algún noticiero amarillista o que vienen del vecino Pepito que les dijo. Entonces creo que más que irónico es un poco ignorante. Sí, yo también concuerdo con eso y yo creo que a lo largo del podcast esa va a ser parte de mi conclusión, que es mucho de la falta de conocimiento o de una experiencia con personas que de verdad tengan algo así, pero bueno, quiero ver qué opina Ricardo. Y además de irónico, demasiado alarmante, porque un tercio de la población pues es bastante. Entonces, pues esto nos genera un panorama en el cual podemos pensar que muchas de estas personas que padecen el trastorno a partir del estigma que se tiene, pues ni siquiera lo hacen evidente, ¿no? Lo ocultan para no ser más estigmatizados o incluso no tener más, entre comillas, consecuencias que no debería haber, porque no es como si fuera algo, o sea, terrible para la sociedad y tal, o sea, es algo conflictivo para la persona en sí mismo, sí, pero yo creo que eso ya es suficiente como para que la misma sociedad venga y además pues ponga mano dura ante esto por tener la desinformación de la que ya hablaba Luis ante dichas afecciones, ¿no? Entonces es demasiado preocupante saber que hay tantos casos y la estadística es tan grande y estar como en un grado de tanto estigma como para no darse un correcto desarrollo ni una correcta intervención ante esto, por lo mismo de comento de que probablemente por el mismo estigma las personas tienden a ocultarlo, tal, es demasiado alarmante y preocupante. Sí, fíjate que siento que en general, con cualquier diferencia física, los mexicanos somos muy dados, no, pues no sé, por ejemplo, a la carrilla, ¿no? Y cuando son otras cosas más profundas, pues pasa mucho que la gente prefiere no decirlas, ocultarlas, o como dices, en cuanto alguien muestre alguna señal, por ejemplo, o había tiempos antes, o al menos mis papás, que decían, no, ¿cómo vas a ir al psicólogo? Estás bien, ¿no? Y lo ven como algo extraño cuando debería ser algo normal y bastante común. No sé, Iván, ¿tú qué opinas? Yo soy parte de ese 3%, de ese tercio de la población, pues. Porque les voy a poner un ejemplo que me acaba de pasar, me pasó ayer. Que yo pensaba que se decía Spanglish y se dice Spanglish. Y yo iba diciendo toda mi vida que es Spanglish, este modo cultural que tienen las personas.
de hablar español y inglés al mismo tiempo, como cruzarlos. Eh, y entonces yo no me había dado cuenta hasta que una amiga me corrigió ayer. Y es esta manera que estaban diciendo que la gente realmente no se pone a investigar cómo se dicen las cosas o realmente de como corroborar esa información que te está dando como por tercera persona. Entonces, también recae mucho lo que decía Valeria y Ricardo, lo de la presión social. O sea, yo me voy mucho a la presión social y más aquí en México, que somos muy dados a hacer carnitas asadas y somos demasiado sociales. Entonces, incluso eso que decía Valeria acerca de lo de la carrilla y todo eso, o sea, uno por presión social o por tratar de caer en el círculo cae como en esa especie de desinformación de seguir a los demás y no buscar como esa información que te están dando, como por ejemplo yo ayer con el Spanglish, que me dijeron, no, babosos, dice Spanglish. Entonces, pues, creo que soy parte de ese tercio de la población. Y pues gracias a ustedes estoy investigando. Creo que acabas de tocar uno de los factores más importantes que yo considero a hoy en la actualidad, que es, por ejemplo, nuestras generaciones se enfrentan a un gran problema y como tú lo dijiste, porque nuestros padres o abuelos o tatarabuelos al escuchar esa palabra pensaban, uy, no, el loquero, estás loco, no debes ir ahí porque la sociedad, la mejor el vecino va a decir, no, no te juntes con él porque está loco, o ese tipo de cosas. Y es un gran problema porque si tú quieres romper ese paradigma dentro de tu familia y vas a un psicólogo, muchas veces te preguntan, oye, ¿cuáles son tus antecedentes? ¿Qué antecedentes sabes que hay en tu familia? Y como no tienes antecedentes de que ni tu papá no fue, o ni tu abuelo fue, ni tu tatarabuelo fue, pues ¿qué vas a hacer? No puedes hacer realmente gran cosa y es un inconveniente. Igual puedes, te pueden ayudar y diagnosticar y todo lo que quieras, pero es un inconveniente porque incluso, como espero que lo mencionemos más adelante, muchos de estos trastornos vienen ya de herencia genética. Y si no sabes y si no tienes conciencia de lo que viene atrás, pues realmente es como toparse con la pared de lleno. Entonces creo que es un gran problema ese que desafortunadamente nos heredaron, ¿no? Con ese pensamiento mal enfocado de, uy, no vayas porque estás loco, ese tipo de cosas realmente. Sí, por lo mismo lo veo bastante urgente para que se te empiecen a tocar esos temas y abrir conversaciones sobre eso, para, ¿cómo se puede decir?, romper ese ciclo que viene de otras generaciones atrás y empezar a normalizarlo. Bueno, igual como en el podcast anterior, me gustaría poco a poco ir desmenuzando pues todo lo que se va a ir diciendo, ¿no? Porque considero que en los siguientes subtemas que se toquen se puede hablar más, mucho más de lo que se podría hablar pues ahorita, pues entonces como para ir desmenuzando poco a poco lo que se tiene por decir. Sí, pues miren, pasando, quisiera primero más o menos buscar una definición de trastorno mental, porque a lo mejor no sé, para Ricardo que está estudiando psicología es más claro, pero para alguien que nos esté escuchando, como decimos, se da la desinformación y cada quien lo puede interpretar distinto, ¿no? Encontré uno de la OMS que dice que es una alteración de tipo emocional, cognitivo o del comportamiento, en el que quedan afectados procesos psicológicos básicos como la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, conducta, percepción, el aprendizaje y el lenguaje, lo cual dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y social en el que vive y crea alguna forma de malestar subjetivo. No sé, ¿tú qué opinas, Richie? ¿No? ¿Qué definición darías con tus palabras? Sí, bueno, creo que está bastante completo. La OMS tiene una definición bastante general y muy completa, considero. Pues sí, precisamente pues es esta complicación que afecta emocionalmente, socialmente, la percepción, las conductas, el comportamiento y la cognición social del paciente, ¿no? De la persona, en este caso creando complicaciones según el desarrollo de la enfermedad o según el nivel de progresión de la misma, se alteren ciertas áreas cognitivas, estén involucrados ciertos procesos mentales superiores y pues además sea más complicado pues la interacción social y su reacción ante diferentes situaciones ante el entorno.
Claro, esto hablando en casos específicos de los diferentes trastornos. Obviamente, muchas de estas complicaciones o muchas de estas afecciones mentales pues pueden y son tratables. Entonces, con un seguimiento de intervención específico y oportuno, pues la persona puede tener una vida funcional sin ningún problema si no va más allá. Claramente, pues también depende del nivel de afección y de qué tipo de trastorno tiene, pero pues hay que desmitificar también todo este esquema falso y erróneo que se tiene a partir pues de lo que se ve en las películas, ¿no? Y en lo que se ve en historias y de cómo se aborda a través de los diferentes medios esos temas, esos tópicos de salud mental. Entonces, claro que una persona puede ser funcional y sin ningún problema, claramente siguiendo los requerimientos específicos de las intervenciones y con una pues terapia continua, con medicamentos y tal. Y pues esto en contraste con lo que se ve en los diferentes medios, como ya había dicho, pues es algo importante de identificar, ¿no? De usar el criterio para pues saber diferenciar lo que es realidad y lo que es ficticio. Sí, y fíjate que diste el clavo con muchas cosas que vamos a hablar después, pero sobre todo, tanto en tu definición como en la de la OMS, dice que a la persona le dificulta su adaptación al entorno cultural. Y muchas veces con el estigma pensamos que a nosotros nos va a dificultar convivir con él, cuando es al revés, ¿no? O sea, pensamos que el problema lo vamos a tener nosotros cuando el problema lo están teniendo ellos a causa de la sociedad en la que se tienen que adaptar. No sé si alguien quiere opinar algo. Luis. Yo pienso que más que o sea, como, bueno, creo que es más un poco incomodidad, porque hay una, no sé cómo llamarle exactamente, pero digámosle que es como una hipótesis. Ahorita con lo de las inteligencias artificiales y todo eso, se hizo un estudio donde una parte del cerebro que asocia las cosas que parecen humano, pues cuando ven algo que parece humano, tratan de darle ese aspecto para familiarizarse con él. Y lo que pasa con las inteligencias artificiales, estas que son como maniquís y ya pueden abrir la boca y hablar y todo eso, al cerebro, al resultarle tan familiar y tan personal, es decir, lo puedes casi te estás viendo en un espejo. Por ejemplo, los que han hecho inteligencias artificiales de ellos mismos, pues casi se ven en un espejo. Entonces hay una parte del cerebro en que dice, se parece mucho, pero a la vez sus gestos, su gesticulación y todo resulta muy macabra en la inteligencia artificial. Entonces hay como un choque entre, sí es y no es. Entonces yo creo que más que eso es incomodidad. Y por parte, yo sí lo voy a llamar así como tal, ignorancia de la gente. Porque al final de cuentas, como dijo Richie, son personas igual que nosotros. Y ellas no son inteligencias artificiales. Entonces, ¿por qué muchas veces, como tú dices, a lo mejor, es que, no sé, tiene, por ejemplo, alguien con autismo, ¿no? Es que no habla o esto. Y se tienden a alejar de ese tipo de personas. Y creo que no debería ser así. Deberías primero informarte sobre qué es, para poder no tratar de acoplar a fuerzas, porque pues a fuerzas nada, ¿no? Pero saber y no ser ignorante en ese tipo de aspectos que lo pueden perjudicar más, porque tú lo estás perjudicando más a lo mejor. Entonces creo que hay que informarse bien más que nada en todos esos aspectos. Sí, yo considero que la principal raíz de que pues siga teniendo un estigma y de que sea complicado la inclusión dentro de las escuelas y incluso quizás hasta desafortunadamente dentro de la sociedad ante pues las características que padecen ciertos trastornos, pues se debe precisamente a la desinformación que existe, ¿no? Al menos yo recuerdo que cuando yo estuve en la primaria jamás me hablaron de algún trastorno, de lo que era el autismo, o sea, jamás me enteré de nada de ello. En cambio, pues iba, no sé, estaba con mi familia o tal y pasaba una persona que tenía un padecimiento claro y decían, no te vas a acercar porque te va a hacer daño, o mira, esa persona, utilizaban ciertos pues adjetivos y denominaciones que realmente demasiado, a mí me parecen demasiado crueles, ¿no? Para la persona,
porque yo sentía que la estaban insultando, o sea, yo sentía que no era correcto, pues, como tratarlo así o decirle ciertas cosas, como no te acerques a él porque puede ser peligroso, está, no sé, está loquito, está tontito, está, o sea, y a mí me parecía demasiado insultante para la persona porque, pues, sigue siendo una persona, ¿sí? No es como que su trastorno lo defina o no es porque una discapacidad te define para nada. O sea, tú eres una persona y tienes los mismos derechos y tienes las mismas responsabilidades y sigues siendo una persona. Entonces, la raíz principal de que se mantenga un estigma y de que se tenga denominadas de cierta manera a las personas que padecen trastornos o alguna otra complicación de salud mental o de salud física, es por eso mismo la desinformación que se tiene acerca de los padecimientos. Entonces, entre pues más nos podamos meter al tema y entre más estemos leyendo acerca de ello, pues nos vamos a dar cuenta de un panorama totalmente distinto acerca de la situación, ¿no? Y de otras distintas formas en que nosotros podemos apoyar para que sea más sencillo sobrellevar esta complicación, ¿no? Este padecimiento. Sí, sí. Iván. Yo quiero hacer énfasis en lo que mencionaban acerca, bueno, los tres, en cuestión del el estigmatismo que se lleva a tener con este tipo de personas. Y es muy importante el tema que tocó Ricardo acerca de la deshumanización de estas personas, porque al momento en que tú estás segregando a este tipo de personas, no le estás dando o no le estás teniendo ese permiso a socializar. Entonces, como ellos al mismo tiempo no están socializando, no desarrollan estas capacidades de qué es lo que está bien o no dentro de un círculo social. Entonces, al momento que no sé si te acuerdas, Ricardo, que teníamos como una amiga que creo que tenía autismo, era chaparrita, y que la hacíamos a un lado en prepa. O sea, yo aclaro, yo jamás hice a un lado a nadie en mi vida. O sea, jamás. No, pero o sea, las personas no se le acercaban, pues, porque en realidad no sabíamos cómo socializar con ella y ella no sabía socializar con nosotros. Y es este problema, porque si uno se encuentra en el círculo social, aparte que uno inconscientemente la segrega. ¿Por qué? Porque está en su círculo de amigos y no como involucra a este tipo de personas. La deshumanización de este tipo de personas es brutal, pues, realmente. Y es lo que mencionaban acerca de que tienen los mismos derechos y todo eso, y la verdad es que es cierto, solamente que no le damos el mismo, como no nos damos la tarea en involucrar a este tipo de personas realmente. ¿Quieres decir algo, Valeria? Sí, pero primero Ricardo. Gracias, sí, voy a hablar sobre esto que está diciendo Iván porque pues es importante retomarlo, sí. Estuvimos en clase con una compañera, no sabría si realmente tenía esto que mencionas, pero yo recuerdo sí haberme acercado a hablar con ella y pues para nada era pues diferente nadie, ¿sabes? Simplemente era más reservada que el resto y listo, ¿sabes? O sea, no termino de entender por qué la gran mayoría como que no sé, le tenían un determinado concepto o tenía diferentes tipos de opiniones cuando ni siquiera estoy seguro de que la conocían o tal. O sea, no es que fuera diferente, no es que fuera algo, o sea, era una compañera y es una persona, ¿sabes? No, incluso era muy inteligente si te ponías, porque yo también llegué a hablar con ella y era muy inteligente, o sea, era buena en matemáticas y comprendía muy bien el arte. Sí, entonces es como precisamente volvemos a retomar esta idea errónea acerca de lo que se sale entre comillas de la norma. O sea, todo lo que se sale de comillas entre la norma es sinónimo de que hay que rechazarlo, hay que alejarlo, hay que, no sé, tenerlo lejos porque no es igual a nosotros y porque no va a poder generar. No, o sea, totalmente errónea esta idea y creo que mucho del pensamiento antiguo estaba así, algo que salía de la norma era cuestión para tener que ocultarlo. ¿Por qué? Porque te daba mal estigma ante la sociedad, por ejemplo, y es por eso que muchas familias ocultaban la imagen. Pues, sí, exactamente, afectaba la imagen de la familia en este caso. Entonces de ahí viene mucho también este problema con la estigmatización de todos los trastornos y de todo este mundo, ¿no? El hecho de tener un familiar por ejemplo, con esquizofrenia era hecho para, por ejemplo, en un país tan religioso como el nuestro, como en toda América Latina, sinónimo de que tu familia estaba pues endemoniado, de que tenía conexiones con el satanismo, tal.
O sea, hasta ese grado llegaba la desinformación en las personas. Y lamentablemente todo esto devino en una bola de nieve que pues se convirtió hasta en los días de hoy, el total estigma y el cimiento erróneo de una idea. Sí, fíjense que más adelante vamos a hablar sobre la educación y la inclusión un poquito, pero ahorita que estaban hablando de su compañera me vino mucho el tema de que todavía cuando nosotros éramos niños y todavía existe una escuela que se llama de educación especial. Pero para los alumnos, bueno, existe gente que se prepara para ser maestro en esa área, pero también existe una escuela en la que a todos los alumnos que tengan algún trastorno los mandan para allá. Y era como una especie de aislarlos, ¿no? De los que se puede decir, entre comillas, estén sanos mentalmente de los que no. Y actualmente ya eso ya no es muy bien visto, ya se entiende que las escuelas tienen que ser inclusivas y que todos podemos estar ahí y que es importante que entre todos convivamos, ¿no? Pero sigo teniendo muchos compañeros que dicen, no, yo no creo en eso de la inclusión, o sea, tiene que haber una escuela especial para ellos. Y como que es un debate que me sorprende que exista, no debería de existir. Pero bueno, Luis, dime. Es que ahí hay dos posturas muy interesantes y muy diferentes, porque muchas veces incluso los padres son los que dicen, debe estar en una escuela especial. Yo conozco a varias personas, padres, que en vez de tener una escuela, pues una urbana, un colegio o cosas así, pues realmente lo meten a una escuela especial. Pero más por el hecho de que tengan miedo a que le vayan a hacer algo, ¿sabes? Porque como son niños y los papás muchas veces no tienen esa sensibilidad de educar a los demás, de decir, no todos somos iguales, todos somos diferentes. Realmente casi nadie tiene esa educación. Entonces yo pienso que también los padres optan muchas veces por esas opciones para evitar esos inconvenientes que puede haber. Pero fíjate que ahí siento que también los padres perjudican, porque es un estigma de los papás pensar que porque su hijo está ahí. Yo creo que depende mucho de la mentalidad del maestro, de cómo trate las cosas, porque mientras tú a un niño no le hagas ver que es distinto, no lo va a notar. Y entre los demás niños, al menos en la educación en la que yo estoy, nunca he visto que traten distinto o aíslen a un niño, a menos de que la maestra lo haga notorio. Entonces también, y de hecho en la universidad, en la semana de la salud emocional, nos trajeron a una muchacha que tocaba piano. No me acuerdo con qué estaba diagnosticada, pero ella estudió en la prepa y todo normal y tocaba muy bien, yo creo que hasta mejor que muchos de nosotros. Y lo que decía la mamá es que ella al empiezo tenía mucho miedo de que su hija entrara a una prepa normal, pero pues la animaron y los mismos de la escuela le hicieron ver que sí podía. ¿Iván? Es como el dicho que dice que si pones a un pez a trepar un árbol, en realidad no lo va a poder hacer. Entonces, se me hace muy bien esto que hicieron con la compañera que conociste. Porque es esto mismo, igual con una persona con síndrome de Down, que yo tengo una prima y llegué a tener un compañero en primaria. No es cierto, en primaria no, creo que fue como un corto tiempo en secundaria que me tocó en el salón. Pero, o sea, estas personas sí llegan a entenderte realmente. Digo, uno cree que no, pero, o sea, son las personas más nobles del mundo. Respecto a... Es como si tuvieras a un niño de 7 años, pero con edad de... Me refiero en cuanto a nobleza, no se me doy a entender. Entonces estas personas no tienen segundas intenciones, como uno que pues le ha tocado que le mienten y te dicen, no, güey, pues tú métele a la madre también, ¿no? Y luego también está este aspecto de que creo que en España y en algunas escuelas aquí en México, no en las públicas, en algunas privadas, están haciendo como esta especie de taller como de reunión y juntan a este tipo de personas que tienen, entre comillas, problemas y las personas con, pues, un estado mental normal, ¿no? Entre comillas otra vez. Y les enseñan a convivir entre ellos, lo cual se me hace muy padre. Y esto me llegó mucho a la mente por la cuestión de que dijiste de que hasta que alguien no le acerque a un círculo social y diga, ¿sabes qué? Pues, o sea, tú eres igual que nosotros y aprendes a socializar con nosotros, digo. Porque es lo mismo que se vuelve junto con la segregación de otras personas. Porque si tú te alejas de un círculo social o de una sociedad y te vuelves ermitaño, tarde o temprano se te va a perder esta facilidad de llegar con alguien y hablarle. Es lo que pasaba con estas personas que mencionaba antes,
¿cómo se llama? Los japoneses que mencionaba antes, Luis, que se lo pasaban, hikikomori. Entonces realmente estas personas, por estar todo el tiempo trabajando, pierden este sentido de socializar. Entonces yo pienso que es más el hecho de dejar de estigmatizar eso, dejar de creer que son diferentes y involucrarlos en ¿cómo se llama? En un círculo social, o sea, realmente convivir con estas personas, porque si al momento que pones a estas personas en otro contexto, ya la estás segregando. Entonces nada más es el chiste de tratar de incluirlos. Lógicamente al inicio te va a pesar mucho porque pues ellos traen otro tipo de convivencia. Entonces para mí es eso, o sea, hasta que no te acerques y realmente convivas con un tipo de esas personas, vas a seguir con tu, digamos, con tu burbuja de no, güey, es que son especiales. Vato, piensan igual que tú. Sí, fíjate que una maestra que tenía en la universidad, que nos hablaba de la materia de atención a la diversidad, nos decía que una frase muy importante cuando tengas algún amigo con alguna diferencia, ¿no? Ya sea física, mental, es preguntarles, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que te ayude esto? Si él te dice que no, pues lo tratas como una persona normal, o sea, pero siempre como saber hacer la pregunta y saber tener buena comunicación con la persona. Porque a lo mejor al empiezo puede ser medio complicado por las mentalidades que nosotros mismos traemos, pero no por la persona, ¿no? Entonces es una buena forma de preguntar, como ¿necesitas que yo te dé algún trato o alguna cosa especial o no? ¿Sí, Iván? Incluso esto que mencionas se me hace muy padre, porque el hecho de preguntarle a la otra persona y respetar como esa, ¿cómo decirlo?, privacidad de la otra persona, es muy importante, porque al mismo tiempo nosotros, o sea, lo tenemos muy presente con nuestro día a día, al momento de que en nuestro círculo social, o sea, llega un momento en el que pues la confianza llega a tal punto en el que algo te incomoda en la otra persona que está haciendo. Entonces le dices, güey, esa madre no está bien. O te mentan la madre y te dicen, con la madre no te metas. O con mi familia no te metes. Es el mismo tipo de respeto que preguntarle a la otra persona, oye, ¿necesitas que te ayude? Porque eso que mencionas es muy importante. Yo tenía un compañero en primaria que no tenía un brazo. Y yo lo veía atarse las agujetas y como pues yo, no sé, tenía como 6 años, no, tenías como 7 años y le dije, oye, pues te ayudo a amarrarte las cintas. Y me decía que no y pues la verdad él se pudo amarrar las cintas, entonces desde ese punto me di cuenta, güey, o sea, puede pensar y hacer las cosas igual que yo, pero lo único que le falta es un brazo realmente. Y llegamos a este punto, pues, de la estigmatización, como decía Valeria, que pues uno trae las ideas de que todo el tiempo le han dicho, no te juntes con él, está loquito, o no te juntes con él porque pues a la madre te puede soltar un vergazo que me decían a mí. Y entonces, yo pienso que es más, vuelvo a lo mismo, a la terquedad de la persona, o sea, al punto de que no te des la oportunidad de hablar con este tipo de personas, a la oportunidad de tratar de investigar sobre este tipo de personas, vas a seguir con lo mismo. Sí. Y bueno, ahora quisiera, no sé si alguien más tenga algo que aportar del tema. Sí, quería pasar, ya que el podcast pasado estuvimos recomendando muchas cosas, a que cada uno me recomiende películas o series que tratan dichos trastornos, pero puede haber algunas que causen estigma o puede haber otras que sean beneficiosas, ¿no? Para tener experiencias así. Entonces que me aclaren si es una que digan, esta no la deberían ver o esta sí la deberían ver. ¿Ricardo? Hay que, como menciono, digo, este es un tema bastante delicado y se tiene que tomar con toda la responsabilidad posible porque, pues, al hacer este podcast preciso, debemos estar contribuyendo a que se rompa este estigma y se compartir, de cierta manera, información o otro punto de vista más cercano a una convivencia más sana y más inclusiva, porque pues es necesario. Entonces, tomándolo desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva muy responsable, muchos de los medios de comunicación lamentablemente han malinterpretado o han hecho de una manera muy errónea todo esto, más bien han abordado estos temas de una manera demasiado mitificada, demasiado como muy, sí, demasiada ficción. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que lamentablemente pues comparten esta idea errónea a más personas, ¿sabes? Hay personas que se enteran de algunos trastornos por, no sé, alguna serie,
o por algún programa de televisión, o por alguna película, o por tal. Entonces, estos medios tienen una responsabilidad increíble, y que no tomen las medidas adecuadas de información y que compartan mitos, pues sigue generando que siga creciendo esta bola de nieve inmensa de la estigmatización y de los falsos y erróneos conceptos que se tienen acerca de estas personas. Porque, pues en general, por ejemplo, hablando de discapacidad, yo pienso que nadie está exento de tener algún problema. Digo, yo tengo, por ejemplo, astigmatismo e hipermetropía, y pues eso podría considerarse una discapacidad. Sin embargo, a mí no se dirigen conmigo como el cieguito o tal, como erróneamente sí se dirigen hacia otras personas. O sea, entonces hay que tener en cuenta de que alguna complicación no te hace, o sea, no explica tu vida, y no es todo tú, sino tú eres una persona y después están muchas cosas, pero en principio tú eres una persona que vale y que es funcional y que tienes derecho a todas las cosas del mundo. Entonces no debería por qué haber una discriminación o una falsa denominación, o que se dirijan a ti con adjetivos erróneos o tal. Entonces, pues yo pienso que existen muy pocas formas audiovisuales o de comunicación en las que se han compartido de una manera buena estos temas. Entonces, bueno, Luis, ¿quiere comentar algo? Aquí creo que ya entramos en un problema demasiado grande que ya mencionaste, y es que precisamente lo que suele salir en películas, series y todo eso va más allá de la realidad, demasiado allá de la realidad, no solo en estos temas, sino en el tema del romance, en el tema de lo que tú quieras. O sea, te venden una idea que, como lo decía Iván con lo del tiempo, ¿no? En el podcast, no recuerdo qué podcast fue, pero que decía Iván que, creo que fue en el de Ocio, que decía, es que en una película te ponen de que alguien está en la nada y a los 3 días ya tiene todo, pero pues realmente te pones a pensar en todo ese conflicto o en todo ese desenlace que hubo de por medio. Y lo que hace Hollywood, lo que hacen muchas empresas, es nada más querer agarrar el concepto y exprimirlo, sin importarle cómo pueda llegar a repercutir en la sociedad. Y realmente es lo que están vendiendo, porque es lo que está consumiendo. Alguien como consumidor se siente identificado y dice, esto me gusta, lo voy a agarrar para mí, pero está cultivando su concepto de todo eso. Entonces eso está mal, porque por lo menos las películas, la mayoría de las películas que yo he visto que manejan esos aspectos, lo tratan como algo fantasioso, o como incluso se ve en la misma discriminación que hay en esos aspectos. Entonces creo que, como tú lo dijiste, no saben aprovechar esas herramientas realmente, no saben cómo transmitir un mensaje correctamente, porque lo que están haciendo es nada más tergiversar el concepto, tergiversar la definición y aventarte otra cosa que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que es la realidad. Y es un gran problema, porque hoy en día casi todos tenemos al alcance o un celular, una tablet, una computadora, y podemos tener acceso a estas cosas, ya sea en páginas de piratería donde puedes ver cualquier película, ver cualquier publicación de gente que a lo mejor tampoco sabe. Entonces, como tú dices, se va volviendo una bolita de nieve que a final de cuentas lleva un concepto o lleva una definición de algo incorrecto, que no es así como tal. Entonces se vuelve pues algo malo realmente, todos estos medios que no han sabido utilizar, o más bien no han sabido transmitir ese mensaje correctamente, ¿no? Y se me hizo muy interesante también lo que mencionabas en torno a las comillas, discapacidad, porque estaba leyendo un documento hace ratillo de, no recuerdo cómo se llama la agencia de investigación, pero decía que en una definición incluso la OMS consideraba el alcoholismo como una discapacidad. Entonces se me hizo muy curioso, ¿no? Como muchas veces, y es cierto lo que dices, que absolutamente todos tenemos por ahí alguna cosa que realmente por falta de conocimiento no sabemos que tenemos y no lo reconocemos, y eso hace que no podamos empatizar a lo mejor con la persona, y a final de cuentas pues termina en una incomprensión increíble con todos, vaya. Sí, pues bueno, miren, ya que a ninguno se le ha ocurrido o no me han comentado de alguna serie, quisiera comentar de una que pienso que a lo mejor, como dicen, todo tiene un poquito de más, de que le meten como para vender y todo, pero no sé si ubican la serie de Netflix de Atypical, de un muchacho que tiene el trastorno de espectro autista.
Y me gusta mucho esa serie porque es cómo van rompiendo esos estigmas él cuando empieza a estudiar en una escuela normal con otro tipo de personas, que tiene una novia y muchas cosas así. Y se ve tanto la parte sobreprotectora de los padres como la parte de él de ya querer ser independiente. ¿Es en donde tienen a este grupo de autistas y los ponen como a tener citas y todo eso? ¿En Netflix? Bueno, es que bueno, ahorita que estás hablando de series, hay una serie en Netflix que se llama Espectro Autista y de donde tratan de conseguir como este aspecto social o rescatar este aspecto social en las personas que tienen autismo. Y es similar a lo que mencionas acerca de que se ve la sobreprotección de los padres y cómo es que este tipo de personas, o sea, realmente no le interesa y nada más lo hacen como por presión social. Entonces llegas a ese punto de que cuál es el que pesa más, o sea, dejas a la persona ser como tal o tú como humano dependiente de la sociedad dices, no, güey, es que también esto está padre, ¿sabes? Cuando en realidad la otra persona o lo está haciendo por presión social o por presión de la misma familia, de tratar de heredar hijos o tratar de dejarle como este tipo de personas algo. Y también otra película que está chida, nomás que está muy maquillada, se llama Mi nombre es Khan. Sí, ¿no? En la que dice mi nombre es Khan y no soy terrorista, ¿no? Por también, hablando de estigmas. De hecho creo que Norma nos dejó, en secundaria nos dejó ver esa película, ¿no? Fue Norma. Pero fíjate que como decía Ricardo, es mucha responsabilidad, porque publicar algo así puede ser bastante perjudicial para las personas que tengan alguno de esos trastornos. Y lo digo, por ejemplo, por la película de Fragmentado y la de Glass. A mí me gustaron mucho cuando las vi y yo no sabía que existía pues el TID. Yo pensaba que era como algo ficticio, que la gente, porque en las películas que yo veía decían que muchos psicólogos todavía no creían y cosas así. Y de repente ya investigando me encuentro que pues sí es algo real y que muchos de los que tenían eso quisieron juntar firmas para que no se hiciera esa película, porque por esa película es con lo que los juzgan cuando los empiezan a conocer. Y no sé qué quieras opinar, Luis. Bueno, yo realmente las películas que tengo, yo creo que hablan más o tratan más de cómo se siente o cómo pasa un esquizofrénico, vaya, y cómo se relaciona con la sociedad. Es una película ya viejita, no sé si la ubiquen, se llama Donnie Darko. Ah, perfecta. La tuve que ver como 3 veces para entenderla. Sí, o sea, y está chida porque realmente pues ves cómo son las alucinaciones del muchacho, ¿no? Y cómo se relaciona también con la sociedad y todo eso. Y está muy buena, esa se me hace una película muy buena, aparte de que sí, no está tan sencilla de entenderse, la verdad. Y yo creo que una de las que también habla sobre las alucinaciones o delirios, pero ya es un poco más exagerada, pues yo creo que todos la conocemos, lo que viene siendo El Resplandor, ¿no? De cómo Jack Nicholson empieza a pasar por todos estos episodios de... Digo, ahí ya es un poco más de fantasía y de todo eso por cuestión del hotel. En este caso la sociedad sí está haciendo un bien en cuestión de las cosas que se están produciendo, porque la sociedad de hoy en día ya es más sensible. Entonces si tú sacas algo que no es correctamente sensible en estos momentos, en estas épocas, pues se te cae el cielo casi, ¿no? Y por eso, o sea, imagínate tú que alguna película de aquellos tiempos, no sé, ¿qué te gusta? 1990 y tantos, saliera en estas épocas, pues realmente causaría un gran impacto en la sociedad, porque pues realmente la sociedad ya no es la misma ni piensa como hoy en día. Y eso está chido porque en ese aspecto, porque también tiene su aspecto negativo, ¿no? Pero pues, ¿qué te digo? Yo creo que es cuestión de tratar de romper esos paradigmas de la sociedad. De hecho, ahorita que hablas acerca de Stephen King con lo de con lo del papá de la película que mencionaste ahorita, que la del Resplandor. Hay un libro que les recomiendo mucho que es del mismo autor, Stephen King, que se llama Blaze. Y está muy chido ese libro. Y trata de una persona que secuestra a un niño, pero tiene alucinaciones junto con su mejor amigo. Tiene alucinaciones de su mejor amigo que ya está muerto. Y, o sea, como él no supera esta pérdida, lo alucina. Entonces está muy padre porque también es otro tipo de... O
sea, digamos que es otro tipo de problema. Y aparte, y lo que se me hace chido de ese libro es que no estigmatiza nada, sino que lo forma parte de la narrativa. Y eso está muy padre. Y también te pone que el protagonista tiene varios problemas ahí, varios problemas sociales, de los cuales no se le hace fácil socializar. Entonces está muy chido ese libro, se los recomiendo. Yo me lo eché en 3 días. Y son como 300 páginas más o menos. Está muy padre, está muy digerible, de hecho. Muy bien. ¿Alguien más que haya visto algo y que le parezca o recomendable o no recomendable? Sí, creo que ya han tocado puntos muy importantes acerca de, en este caso, cómo el cine aborda los diferentes temas de salud mental. En este caso, como mencionaba Luis, en El Resplandor, o sea, hay que tener en cuenta cuántas películas no muestran a la persona que tiene, pues, un trastorno como si fuera, o sea, de forma mala, o sea, de una forma muy negativa. Por ejemplo, o es el psicópata, o es el que hace daño, o es ta. Entonces, ¿qué genera esto? Pues claramente que las personas cuya primera interacción con este mundo, la salud mental y tal, se pongan a ver este tipo de películas y sea lo primero que vean al adentrarse en este mundo, pues un concepto totalmente erróneo de la situación, ¿no? Entonces, cuando conozcan a una persona que pues padezca algo así, pues obviamente le van a tener miedo y va a ser como de, es que pues tengo la idea del cine de que me vas a hacer daño, de que tú eres muy peligroso por tal razón. Entonces, cuando se hace algo audiovisual sobre esto, en el caso del cine, sobre algún trastorno, sobre algún tema de estos muy delicado, es importante que tomen en cuenta las opiniones de las personas que son expertas en los temas, ¿sabes? Porque quiero creer que muchos de los cineastas y los directores primero van, o es lo que se debería hacer, ¿no? Primero ir con un especialista que sea experto en el tema para saber cómo voy a abordar esto y cómo es la mejor manera para presentarlo ante el público, porque al crear historias así nada más, con la idea de vender y con la idea fantástica de lo que puede ser o lo que yo pienso que es un trastorno y tal, pues no están tomando en cuenta a las personas que sí padecen de estas complicaciones, de esos trastornos. Entonces crean más problemáticas para su vida cotidiana. Entonces hace que las personas les siguen teniendo más, hace que se creen ideas erróneas y esta población pues sigue teniendo incluso más dificultades para poder desarrollarse por este mismo estigma que se tiene. Entonces pues es importante que veamos siempre las películas y todo esto de una forma crítica, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que es real y que no, o sea, hasta cuál es el límite. Sí, claro, cuál es el límite entre lo que me está presentando la pantalla y lo que sé que es real y lo cual sé que es imaginario. Y pues para esto queda mucho trabajo en cuanto a informar a la población en general, porque pues claramente si no saben qué es o cómo se desarrolla o cuáles son los síntomas tal, pues claro que van a creer cualquier cosa. Digo, es complicado, pero pues queda mucho trabajo por hacerse en esos temas. Sí, justamente diste en el clavo ahorita que estábamos hablando de que casi siempre se les retrata en películas de terror a las personas que tienen algún trastorno mental. Con una persona que hace videos en YouTube, que creo que por ahí les dejé el video y a lo mejor lo dejo en la página. Se llama Long Soul System y tiene trastorno de identidad disociativa, que es como conocido anteriormente como personalidad múltiple. Y ella platicaba en el video, como ya les había más o menos adelantado hace ratito, que la película de Fragmentado y la de Glass es nociva para las personas que tienen su mismo trastorno y que de hecho ellos quisieron hacer conciencia y que mínimo al inicio de la película pusieran que era ficción y no, ni siquiera eso aceptaron los cineastas. Y bueno, o sea, tiene todo un canal por si después alguien lo quiere ver sobre cómo es su vida, sobre los estigmas, y creo que ella también es estudiante de psicología. Y se me hace muy curioso porque uno podría pensar que una persona así no va a ser funcional. Y no, para nada. Incluso, pues como digo, está estudiando y tiene algunos videos de cómo presenta sus clases y todo. Y se me hace muy interesante que ella misma esté tratando de hacer conciencia de lo demás, porque hay mucha desinformación del trastorno que ella tiene. Pero justamente en ese video que les decía, hace como una encuesta rápida de otros trastornos o de otros problemas, por ejemplo del cáncer, no me acuerdo qué otro, y del que ella tiene, que es TID.
y pone, por ejemplo, películas en las que no hay ni asesinatos ni muertes, películas en las que hay asesinatos, películas en las que hay solamente violencia, ¿no? Y casi todas las que son de su trastorno son de asesinatos, a lo mucho una no era, o sea, y es muy curioso porque, como les digo, a mí me encantaba la película de Fragmentado y yo pensaba que eso era ficción, y ya de repente investigas y todo y ves que hay muchas personas que pueden padecer algo así y que son personas normales con las que puedes platicar y todo y no pasa nada. ¿Sí, Ricardo? De hecho, aquí hay algo curioso con eso que mencionas sobre el cáncer. O sea, tú ves las películas que tratan o abordan este tema, por ejemplo, del cáncer, y lo abordan tratando de humanizar a la persona, ¿sabes? Como de darle este sentido humano y termina siendo una reflexión constante y tal. Y tú ves, por ejemplo, esta de Fragmentado y ves cómo termina en un hecho erróneo total la visión de la persona, ¿sabes? Entonces termina siempre siendo el malo y tal. Entonces, quizás una forma de abordar, no sé, estos temas sería, por ejemplo, buscando la raíz pues, del trastorno y poniendo como más correctamente la forma que se desarrolla y cómo la persona va y todo esto, no tanto con el hecho ficticio de cómo se abordó en Fragmentado. Digo, la película en sí misma no creo que sea, en cuanto a producción, claro, y nivel actoral y tal, pues mala. Lo que sí es muy malo y muy nocivo es la idea que se tiene sobre ese trastorno en general, pues. Ahorita que mencionaste lo del TDI, yo lo voy a decir en inglés, pero lo mismo, pues. hay un caso que se me hace muy, muy particular y está muy, muy interesante porque no recuerdo de qué país es la señora, pero es una señora que comenzó a desarrollar ese tipo de trastorno de TDI y su psiquiatra le dice, pues ponte a pintar. Le dice, es que no sé pintar. Y pasó el tiempo y la señora desarrolló varias personalidades y cada personalidad tiene un estilo diferente de pintura y pinta diferente. Y son pinturas que están muy chulas, están muy buenas las pinturas. Y por ahí, si quieren buscarlo, les da la curiosidad a alguien que nos esté escuchando o incluso a alguien de ustedes tres. La señora se llama Kim, no creo pronunciarlo correctamente, pero se llama Kim Noble. Kim Noble. Por ahí, si gustan luego darle una checada. Ahí está en YouTube. Hay varios videos donde la entrevistan y muestran sus pinturas y están muy buenas sus pinturas realmente. Y yo creo que así realmente se debería demostrar, ¿no? Como todas esas capacidades tan increíbles que tienen, porque hacen cosas muy increíbles muchas. También está la que está estudiando nebulosas. No eran nebulosas. Val, ¿tú recuerdas qué eran? Ajá, eran pulsares, estrellas de pulsares. Y pues te das cuenta que realmente son personas inteligentes y que hacen cosas increíbles. Entonces creo que esto es lo que debería mostrar Hollywood, debería mostrar las series, ¿no? La otra cara de la moneda, no pintarlo todo como que, ay, el malo de la película, o ay, esto. Creo que no, hay demasiadas cosas que tienes que ver, tienes que saber, a fin de cuentas. Sí. Fíjense que ahora quería poner un tema un poquito más personal. Y a lo mejor que nos vamos a tener que abrir un poquito a aceptar veces en las que nosotros la hemos regado. Quería que habláramos cada quien de alguna experiencia personal teniendo prejuicios con personas con trastornos mentales. Porque yo creo que todos en algún momento nos hemos equivocado y pues lo bueno es que no nos hemos quedado con esa idea, ¿no? Lo malo a veces pues es seguir ahí y seguir, como dice Iván, a veces en la terquedad. Por ejemplo, empiezo yo. Cuando entré a la normal, nos hacen muchos test como para ver cómo estamos emocionalmente y todo lo demás. Y tenía la clase de psicología infantil. Nuestra maestra nos decía que porque nosotros le preguntábamos, y si encontramos que alguno de nuestros compañeros tiene algún trastorno, no sé, por ejemplo, digamos, esquizofrenia, alguna otra cosa de la que hemos estado hablando, puede ser maestro. O sea, preguntábamos esas cosas, ¿no? En nuestra ignorancia a lo mejor, porque tenemos la idea de que no, un maestro tiene que ser una persona perfecta, correcta, no tiene que tener ningún error, tiene que tener una inteligencia emocional buenísima, ¿no?
Y a lo mejor hasta decimos, ay no, los niños, un peligro, o sea, en nuestra ignorancia. Y la maestra nos decía que si alguien tenía algo así, no tenían por qué sacarlo de la carrera ni nada. Porque puede ser una persona totalmente funcional y ser un buen maestro. Y si nosotros hacemos ese prejuicio, pues le estamos quitando la oportunidad de superarse como persona que todos deberíamos de tener. Y bueno, esa es mi experiencia, ¿no? Y ahora, pues que ya han pasado el tiempo y todo, lo entiendo y digo, o sea, cómo uno llega a hacerse ideas que a lo mejor nosotros pensamos que son buenas porque, ay, pues proteger a los niños y todo, pero luego te das cuenta de la ignorancia o de la mente tan pequeña o tan cerrada que tenías. No sé si alguien más quiere compartir algo. Sí, por ejemplo, pues todo el tiempo seguimos aprendiendo, ¿no? Lo importante pues es tomar o qué hacemos con los errores que hemos cometido, ¿no? Tratar de seguirnos informando y superarnos cada día más. Digo, yo sigo estudiando también y me queda muchísima información por aprender, me quedan muchísimas cosas por aprender. No lo sé todo y nunca lo voy a saber pues todo, pero pues se trata de hacer un esfuerzo, ¿no? Yo recuerdo que en la primaria precisamente había un chavo que pues al que le hacían burlas y todo esto, ¿no? Era muy hiperactivo y comúnmente estaba pensando en cosas que al menos a la mayoría le parecían muy diferentes. Nunca he sido una persona como de estar juzgando a los demás y yo recuerdo que desde niño nunca tuve problema para relacionarme con una persona. O sea, si bien siempre he sido de quizás una personalidad más seria y más tímida, jamás he visto mal a nadie ni he negado mi amistad ni nada. Entonces yo recuerdo sí haber entablado conversación con el chavo y pues para mí no me parecía nada extraño, me parecía además más interesante pues el hecho de que me contara pues cosas diferentes a lo que yo estaba acostumbrado a escuchar o tal. Quizás en ese momento no sabía que probablemente tenía algún trastorno, para mí era una persona normal, era un amigo mío, un compañero, eso es lo que era. Sin embargo, sí me hacen sentir mal, a mí me hacen sentir mal los comentarios pues que le hacían las personas, ¿no? Como que ese está loco, los más niños, o que lo querían hacer a un lado, él quería hablarles y le decían que no, porque estaba loco, que les iba a pegar lo loco y tal. Entonces, yo recuerdo que al menos yo me la pasaba bien con él cuando hablábamos y tal. A mí no se me hacía pues una persona diferente, más bien me interesaba escucharlo y me gustaba estar con él. Después lo cambiaron de escuela y ya pues jamás volví a saber nada de él. Pero fue en su momento la primera interacción que tuve con este mundo de la estigmatización y de pues el rechazo, ¿no? Hacia lo que no se entiende en su momento, no se comprende, ¿no? Y pues aquí nos damos una idea de que probablemente a lo mejor los niños en ese entonces somos un reflejo de lo que vemos en casa, ¿no? Somos un reflejo de lo que nos enseñan y tal. Entonces, a falta pues, en este caso de informaciones de los padres, pues probablemente eso lo comparten sus hijos y sus hijos toman acciones de esa manera, ¿no? Entonces, pues esa fue una experiencia interesante de mi vida. En cuanto a esto, pues. Definitivamente, a veces, como les decía yo, los niños no se dan cuenta de que alguien es distinto hasta que otra persona se los hace notar. Y así te pasó a ti, probablemente. Tú lo veías como algo normal y nunca tuviste esos problemas o esos errores que a lo mejor otros sí hemos tenido. No sé, ¿quién sigue? A ver, confiésense. Yo voy. Yo he tenido o sea, me pasaba mucho cuando estaba chiquito, no recuerdo en qué edad, pero sí, como les comento, tengo una prima como con síndrome de Down y pues al inicio sí era como de, pues yo platicaba con ella y todo muy a gusto, pero pues llega un momento en el que mi mamá me dice, pues no te juntes mucho con esa persona, ¿no? Y pues uno se queda con cara de, pues ok, pues ¿por qué, no? Si me estás diciendo que es prima. Pero es más como mi mamá por como tenerle cuidado a ese tipo de personas, como no saber cómo tratar con ese tipo de personas, que me decía, no, pues no te juntes tanto. Porque a la mera y pues, ¿cómo decirlo? Pues no sé, puede resultar mal, ¿no? Entonces, y más porque este tipo de persona, bueno, mi prima era como, es muy hiperactiva, entonces como no sabías cómo podía reaccionar, entonces sí me tenían como que cuidado de no te le acerques mucho o no la estés enfadando,
Pero pues al mismo tiempo yo sí me quedo así con cara de, pues, ¿por qué, no? Y no sé, realmente solamente recuerdo que tengo una prima y no que haya convivido mucho con esa prima. Entonces, nada más como anécdota de segregación. Lo mismo, ¿no? Que decíamos, que una persona mayor te lo hace notar. Luis. Pues yo también he tenido mucha convivencia. Bueno, no como tal convivencia, he conocido a varias personas con distintos trastornos. En el kinder estuve con un niño que tenía síndrome de Down. De hecho es mi vecino, vivo por aquí cerquitos. Pero pues en esa etapa yo creo que lo que menos te importa es los prejuicios y todo eso, porque pues realmente no tienes nada, apenas te vas construyendo. Después, ya no voy a decir qué etapas para que la gente no ate cabos, pero después en otra etapa, el hermano de uno de mis mejores amigos de una primaria en la que estuve tenía autismo, y realmente a él sus papás sí los metieron a una, de hecho está aquí al lado de mi casa, su casa, está una primaria pública y ahí estaba, y realmente tampoco hubo como que conflictos o cosas que me platicaran así, pues no, realmente no. E incluso también en alguna etapa de mi vida llegué a andar con una muchacha que tenía principios de esquizofrenia, y pues es normal, es como cualquier otra muchacha, también sabe dar amor, también sabe abrazar y todo. Entonces pues realmente no he tenido como que encuentros negativos con esos aspectos. Realmente ahí no podría opinar mucho, pero afortunadamente pues para mí, los que he conocido, ha sido así, y qué bueno, ¿no? Y ojalá que sea así con mucha otra gente. Sí, fíjate que me da gusto ver que, aunque pensamos que la sociedad nunca cambia y nunca mejora, yo veo que en las nuevas generaciones, por ejemplo como nosotros, se tiene una forma diferente de ver las cosas. A lo mejor nuestros abuelitos ya no la van a tener, a lo mejor nuestros papás medio empezaron a aceptarla o a adaptarse. Nosotros ya la queremos, y les aseguro que si seguimos así, o al menos yo lo veo en mis alumnos pequeños, ya la van a tener de forma natural, ¿no? Y pues eso me da mucho gusto. De hecho, hablando de otro caso, que ya más o menos había mencionado Luis, el caso de esquizofrenia que platica Cecilia McGough, no sé más o menos si nos quieres resumir, Luis, de qué trata o a qué se dedica ella. Bueno, pues prácticamente Cecilia es una chica muy, muy inteligente que incluso compitió en unas Olimpiadas en Rusia, representando a Estados Unidos. No recuerdo exactamente si fue para la NASA, pero participó en esas Olimpiadas en Rusia. Y es una persona muy inteligente, en la cual ella es astrofísica, si mal no recuerdo, y está estudiando pulsares. Y ella nos platica su experiencia en un programa, en un TED, nos platica su experiencia de cómo al principio tenía miedo de revelarlo, ¿no? De decir, es que yo tengo esto, por las implicaciones que pudiera tener en la sociedad o en la escuela o en la universidad. Pero a final de cuentas, también es fundadora de un instituto para ayudar a gente con este tipo de trastornos. O sea, es una persona increíble, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas decide ir al psiquiatra y todo esto, y darse cuenta de que en realidad pues es algo normal, y como lo decía Richie al principio, ¿no? Ves una persona, tiene sentimientos, tiene esto, tiene el otro, y pues sí, ella misma comenta que al principio pues incluso van, no recuerdo si son los policías o las ambulancias, llegan a los dormitorios de la universidad, y pues sí es algo como impactante para ella, ¿no? Pero pues al final de cuentas lo sabe sobrellevar, y saca adelante, sale adelante, y pues es una persona muy exitosa, y es un gran ejemplo, para mí es un gran ejemplo y una admiración. A mí que me gusta y me encanta la astronomía, para mí una admiración. Eso que mencionas sobre los oficiales, ella habla que pues ella misma estaba dispuesta, ¿no? En cierto momento a pues internarse en un lugar especializado. Entonces ella aceptó y lo habló con sus superiores y tal, y aceptaron. El problema fue que pues volvemos a este estigma que se tiene sobre que pueden hacer daño y tal. Llamaron a los oficiales para que la recogieran a ella, lo cual pues a ella le causó pues mucho conflicto, porque pues ella había accedido y claramente no es una persona peligrosa. Entonces como que esa falsa idea que se tiene sobre los trastornos específicos pues generan más conflictos dentro de la persona que los padece, ¿no? Porque pues, o sea, imagínate cómo se sintió ella al saber que necesitaban oficiales para que la sacaran y tal. O sea, no está chido.
Sí, o sea, en general lo que he podido sacar de toda la plática es que le tenemos mucho miedo a lo que es diferente y no conocemos, ¿no? Y como que a veces por querer ser prevenidos hacemos cosas en las que metemos la pata. Eso es lo que puedo pensar, ¿no? Y pues sí, Liz estaba hablando, bueno, no sé, Iván, si quieras platicar algo tú. Liz estaba hablando de la asociación que tiene ella, que la fundó porque vio que no había en Estados Unidos, o no sé si en Inglaterra, asociaciones que hablaran de esto, porque uno pensaría, ay, ahorita para todo hay, ¿no? Todas las necesidades hay caridades, pero no. Entonces ella fundó una asociación que se llama Students with Schizophrenia y hace como que va a las universidades a dar pláticas porque dice que las personas que tienen su trastorno en la edad de ser jóvenes y medio adultez, que es la universidad, es cuando más tienden a suicidarse. Y de hecho hasta hablaba de un caso de una chica que dijo que tenía esquizofrenia, pero que su asociación llegó demasiado tarde y pues ella ya se había suicidado. Entonces pues a veces simplemente con un video como el que ves de esa muchacha te ayuda muchísimo a cambiar tu mentalidad, o a lo mejor si tú tienes lo mismo que ella y te identificas te va a ayudar muchísimo a poder salir adelante, pero creo que también es necesario que se les den otras herramientas, por ejemplo en la escuela, para que no se noten tanto estas diferencias, o para que sabiendo que todos somos distintos podamos funcionar en equipo o en grupo. Y de hecho, pues en mi normal tenemos una materia que se llama atención a la diversidad. Y hablando de diversidad, se refiere a cultural, física, económica, mental, de todo lo general. Y se me hace muy interesante porque sí te ayuda a romper muchos estigmas. A veces uno piensa que no tiene, que ya es inclusivo y que ya para uno no hay problema, pero conforme vas avanzando en la clase te vas dando cuenta de que todavía hay muchas cositas que uno tiene que trabajar. Y pues no sé, ¿qué quieran ustedes platicar de todo esto? Eso que mencionas sobre que muchas cosas, o sea, que tienes muchas cosas por pulir, eso tienes razón, o sea, yo me voy más en parte porque, pues, uno está como vinculado a socializar pues, con tu círculo social, y al momento que te topas con una de esas personas como que te bloqueas y ok, ya das el primer paso a dejar de estigmatizar y hablas con ese tipo de personas, pero conforme va la plática, o sea, aún tienes ese miedo de meter la pata, como mencionabas antes, y por meter la pata los tratas con cuidado, y al tratarlos con cuidado ya estás haciendo como que esa diferencia, pues. Y es cuando uno realmente mete la pata porque dice, oye, pues te ayudo, pero oye, déjame hacer esto por ti. Y es como, no, güey, o sea, yo puedo. Y te digo, les digo que me pasó esto con mi amigo que nada más tiene un brazo. Bueno, no, el conocido que tenía la primera que nada más tenía un brazo. Entonces, es este tipo de cambio de mentalidad de que, pues, güey, está bien preguntar, pero no insistas tanto realmente. O sea, nada más es como que pues, ellos tienen como que se podría decir privacidad o sus límites, entonces pues tú también respetas esos límites. Como mencionaba que pues uno en sociedad simplemente le dice, güey, con la mamá no te metas, o con la familia no te metas. Es el mismo tipo de límite, solamente que llevado a una capacidad o llevado a una función que esa persona no podría hacer, pues. Fíjense que yo trabajando o haciendo mis servicios en las primarias, me he dado cuenta que todavía falta mucho, aunque me da gusto que ya se intente hacer esa inclusión y que ya acepten a cualquier tipo de estudiante, sea como sea, ¿no? Hubo un tiempo en el que había psicólogos en cada escuela y se llama USAER, que trataban como todas las necesidades especiales que pudiera haber. Sin embargo, ahorita ya lo están quitando porque dicen que ni siquiera eso debería ser correcto y es todo un debate. Pero hace como 2 años yo estuve dando primer grado y tenía 2 alumnas que no voy a decir sus nombres pues por su privacidad, ¿no? Pero les puse ahí Fátima y Frida. Y se me hacía muy curioso porque, bueno, era un muy buen grupo de primero. La maestra, la verdad, sabía mucho. Una de ellas tenía síndrome de Down. La otra no me acuerdo con qué estaba diagnosticada, pero tenía como la edad mental de una niña de 3 años. Y a lo mejor para mí y mi compañero que estábamos haciendo prácticas, pues queríamos ayudar. O sea, queríamos hacer algo para que ella se desarrollara más, para estarla apoyando y todo. Y la maestra titular nos decía, no la ayuden, no hagan nada.
que porque tenía algún conflicto con su mamá de que era muy terca y a la mamá no le parecía, era sobreprotectora, algo así. Y nosotros nos quedamos como con la frustración de, pero es que nosotros queremos hacer algo. Y a la vez como simples maestros de primaria no tenemos las herramientas. Y ahí estábamos como que buscando ayudarle a dibujar o a que conviviera con los demás niños. Pero pues por más que le buscábamos de un lado y otro, era muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos tanto la preparación ni el tiempo mientras estás atendiendo a todos los demás alumnos. Y eso que éramos 3 maestros en el salón. Pero aún así, siento que es muy beneficioso en la convivencia social que se tiene. Yo veía que ningún niño trataba menos o hacía distinta a la otra, platicaban, jugaban con ella. También Frida, que era la que tenía síndrome de Down, yo pensé que no iba a poder escribir y escribía y le dictaba y entendía bastante bien las cosas. Entonces, pues es un reto, la verdad. Las escuelas que sean atentas a la diversidad, pues es un reto, pero no es imposible. Yo lo veo factible y a lo mejor será cuestión de que gente más experta hiciera las adaptaciones, pero incluso ya en la infraestructura de las escuelas ya se busca que todas tengan, por ejemplo, rampas, que todas sean accesibles y muchas cosas así. Y se me hace algo muy bueno que va a contribuir mucho a que dejen de existir estos estigmas. Eso que mencionas acerca de lo de las rampas y todo eso, o sea, yo siendo arquitecto hay muchas cosas que tienes que estar presente a la hora de diseñar. Digo, hay un libro que es de gobierno que te dicen normas de diseño, pero al mismo tiempo uno cuando está diseñando no le toma tanta importancia a eso. Y al menos en mi escuela y en cualquier otra escuela de diseño, yo pienso que te inculcan mucho eso de ser incluyente, de ser, se le llama accesibilidad universal en arquitectura. Y hay varios factores que uno toma en cuenta, incluso a la hora de diseñar cualquier cosa. Cuando no sabes qué hacer exactamente, tienes que salir a la calle y preguntarle a ese tipo de personas. Como por ejemplo, si vas a diseñar una clínica, tienes que ir con doctores. Al momento que tú no sepas hacer algo, tienes que ir con un doctor y preguntarle, oye, ¿qué se necesita en estos aspectos? Yo en este año iba a tener la oportunidad de diseñar una clínica antisuicidio y iba a ir a varias clínicas, a hospitales para ver qué es lo que necesitaban este tipo de personas o cuáles eran los cuidados a la hora de diseñar este tipo de personas. Y es lo que muchas veces uno no tiene presente porque, güey, uno pues como que tiene todas esas funciones, no tiene esa empatía con este tipo de personas. Entonces, esto de que, no sé si han visto que a veces en los bancos hay como estas rampas como de 4 partes que te es imposible subir. O sea, tú con tus 2 piernas te es imposible subir una rampa como de, no sé, 60% de pendiente, que está muy empinada. Entonces tú dices, güey, esa madre ni siquiera está adaptada. Y incluso con lo que pasa con el tren. O sea, esto, no sé si han ido en tren en el subterráneo aquí en Guadalajara, que para mí, o sea, no sé si le han calado, pero cierran los ojos a la hora de bajar a la línea 2 y a la línea 1 igual, y, o sea, tratas de hacerlo con los ojos y seguir el caminito y, güey, o sea, a mí me da miedo ese pedo. Entonces, no sé, te quedas pensando, o sea, yo como arquitecto me quedo pensando y digo, güey, qué difícil lo tienen este tipo de personas. Incluso con, o sea, personas ciegas y personas con silla de ruedas. Entonces ahora imagínate una persona que tenga, no sé, esquizofrenia o psicosis, y, o sea, que lleguen a su casa y que realmente no les dé esta paz realmente. O sea, uno como arquitecto piensa todo ese tipo de cosas. Y digo, socialmente está más cañón tratar de hacer que una persona esté consciente, porque si con un arquitecto trata de hacer algo incluyente, está muy cañón hacer todo esto a una escala mayor. Y digo, todo esto que afortunadamente en arquitectura hay varias normas que te enseñan a hacer accesibilidad universal, pero a la hora de diseñar, a lo que he visto en mi salón y en otros tipos de proyectos que he visto, hay personas que no lo tienen mucho presente, incluyéndome, porque a veces pues me lo paso por alto todo este tipo de cosas, pues. Entonces, no sé, simplemente es tratar de tener conciencia respecto a lo que hagas, al menos supongo que en todos los rubros. Sí, fíjense, ya hablando en general de sociedad,
Yo les tengo 2 preguntas. Primero, ¿creen que las personas con algún trastorno deban adaptarse a la sociedad o la sociedad deba adaptarse a ellas? Y en el caso de que la sociedad se adapte a ellas, ¿qué se necesita para formar una sociedad inclusiva? No sé si quieran que empiece o empiezan ustedes. Yo sí creo que la sociedad es la que se tiene que adaptar a las personas, porque a fin de cuentas todos tenemos algo distinto. O sea, no somos todos del mismo molde ni de tanto de lo físico, tanto de lo mental. Entonces, más bien, aunque pueda ser complicado el empiezo, aunque sea un proceso de 10, 20, 30 años, siento que la sociedad es la que se debe adaptar a las personas con los trastornos mentales. Y lo que yo pienso que se necesita para formar una sociedad inclusiva, pues muchas cosas, ¿no? Como decía, a lo mejor es a largo plazo, pero importante empezar cambiando la mentalidad, normalizándolo y dándoles el apoyo que se vaya a ir requiriendo para las personas que tengan alguna diferencia. O sea, ya no pensar como con un molde de que todos somos iguales, sino tanto en la infraestructura como en la educación y en todo lo demás, darnos cuenta que siempre vamos a ser diferentes. O sea, a mí nunca me ha tocado un grupo en el que diga todos mis alumnos aprenden igual. Entonces yo me estoy adaptando a planear clases que sirvan para todas las posibles diferencias de mis alumnos. Y sí, aparte de simplemente atender esas diferencias, apreciarlas, porque de lo diferente se pueden sacar cosas muy positivas. No sé qué quieran decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo respecto a que la sociedad se tiene que adaptar a este tipo de personas. Y más por lo que llevo diciendo todo el podcast, ¿no? Que es más que se acerquen al círculo social, o sea, tratar de incorporarlos y no segregarlos. Y más por este ámbito que decías acerca de que hay que apreciar las diferencias y todo esto. Y Platón habla acerca de eso, Aristóteles creo. Que habla acerca de eso, de que hay que apreciar las diferencias de la otra persona, porque a partir de esas diferencias es como aprendemos y sacamos lo que no nos gusta de nosotros. Entonces, al momento de tratar de... él le llamó amor, como esta parte de mantener a la otra persona al lado y no llevarla a segregarla. Él decía que al momento en el que nosotros nos tomamos este tiempo de reflexión y tenerle como cierta empatía a este tipo de personas, sacamos este lado bueno como malo que no habíamos visto de nosotros. Como por ejemplo al momento que uno se siente al lado con una persona con síndrome de Down. Bueno, a mí me llegó a pasar que aparte de que no sabes cómo tratarla, como que no te quieres acercar. Entonces creo que de ahí ya empezamos a estar mal, pues, porque o sea, eso lleva muchas cosas de parte del lado de la otra persona, porque significa que nadie realmente se le quiere acercar, ni siquiera a su propia sociedad o su propio círculo social, incluso su mamá. Me imagino que a veces al inicio no sabían cómo tratar a su hijo, y conforme pasó el tiempo se dieron cuenta que era pues, una persona normal, simplemente pues tiene estas dificultades que pues una persona común no lo tiene, y eso es lo que mencionaba, se tratar de normalizar este tipo de cosas, y en el momento en el que no se empieza a normalizar este tipo de cosas, pues las personas van a seguir con este estigma, que es lo que pasaba mucho con los homosexuales. O sea, hasta el momento en que no empezamos a normalizar este tipo de cosas, que en realidad los griegos también practicaban la homosexualidad, entonces te das cuenta de que, güey, o sea, pues nada más es tratar de hacer que todo esto se normalice y no estar estigmatizando nada realmente, o tratar de crear una creencia errónea de todo esto, incluso una creencia. Las cosas son como son y ya. Pues mira, así como comentaba Iván en el podcast del tiempo, que decía que estaba peleado con el tiempo, pues yo estoy peleado con media sociedad, ¿no? Porque la respuesta a tu primera pregunta es si nosotros como sociedad debemos adaptarnos a ellos. Pero, es que decir que se puede, creo que es un gran problema, ¿sabes? Porque incluso con esto que es más sonado últimamente de la comunidad LGBTI, que pues ellos también son personas al final de cuentas, y no lo digo por alguna religión en especial, pero muchas religiones los descartan, como que no, tú no. Entonces
hablar de una utopía social donde todos sean flores y colores y bellota y burbuja, creo que lo veo muy complicado. Lo veo muy, muy complicado. Pero se puede hasta cierto punto y hasta cierto porcentaje de la sociedad. Sí, bueno, mi conclusión es que ahí les va. Hace rato antes de empezar con todo este podcast y toda esta vaina, estaba viendo un video donde traen a distintas personas con distintos trastornos desde un canal de Madrid, Telemadrid creo que se llama, si mal no recuerdo, donde estas personas se dispusieron a hablar sobre cómo es su vida día a día con estos trastornos y les hicieron distintos tipos de preguntas, unas un poco más complicadas para la persona y otras no tanto. Y hay un comentario que estoy muy de acuerdo con esa persona que lo dijo. Es que, vato, pues, no puedes generalizar. No puedes generalizar en ningún aspecto. Y salgo con esto de que soy peleado con media sociedad. No sé, un ejemplo que se me ocurre en este momento. Porque la sociedad hoy en día generaliza de todo. Ay, es que, no sé, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. Y realmente no es así. O sea, si nos vamos a un punto estadístico, un evento es único e irrepetible y se acabó. Entonces, él mismo lo dice, no sé si es muchacho señor porque no dan su edad, pero él mismo lo dice, es que no te puedes poner a generalizar que alguien que tiene algún trastorno va a ser siempre así o va a ser siempre así. Todos somos diferentes, todos somos únicos y todos tenemos sentimientos, cada uno. Entonces mi conclusión es que hay que saber escuchar y hay que saber tratar con cualquier tipo de gente, aunque no te pase, a lo mejor alguien pues te puede decir, ay, es que tú me caes mal, pero pues tú no le des alas, o sea, tú trátalo bien, trátalo como tú igual, y a final de cuentas es eso, es saber convivir y se acabó. Sí, para saber funcionar como una sociedad inclusiva, pues hay que trabajar en uno mismo. Tienes mucha razón en eso. Bueno, yo siempre he considerado que una sociedad informada es una sociedad funcional. Por lo tanto, es de suma importancia seguir compartiendo información, seguir estudiando, seguir aprendiendo sobre estos temas y demás relacionados, porque así poco a poco pues va a ir cambiando un sistema que pues ha mitificado demasiado y ha creado esquemas y ha estigmatizado mucho con base en argumentos erróneos. Entonces yo creo que la principal forma de afrontar esto es informándonos, y pienso que este cambio va a contribuir a que la sociedad pueda mejorar su empatía y pueda crear estrategias y mejorar muchas cosas para poder seguir avanzando y progresando, ¿no? En estos temas y demás. Pues espero que la plática que hayamos tenido hoy les haya servido mucho, sobre todo pues para que se animen a tomar ese paso de convivir con personas que son distintas y que sepan que todos nos equivocamos, pero siempre se puede mejorar. Y pues recuerden que compartiendo dudas se llega a la verdad.